Queridos hermanos, vamos ahora a mirar muy especialmente este tema bien interesante. Eh, Recordemos que tenemos que ubicarnos muy especialmente en que este tiempo maravilloso del Adviento es el tiempo maravilloso de preparación para el nacimiento del Señor Jesucristo, del Niño Dios, para el advenimiento de Dios, del Niño Dios, en los pesebres y en nuestros corazones. Muy especialmente tenemos que hablar de Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. ¿Y para qué se hizo Dios hombre? Pues no hay sino una sola y contundente respuesta. Dios se hizo hombre para salvar a los hombres. Dios se hizo hombre para salvar al género humano, a la creación, a toda la creación del Padre, a la creación que su Padre había llevado a cabo y que se estaba perdiendo, que se estaba desviando. Y el Señor Jesucristo le dice al Padre: Padre, yo voy a salvarte la creación y te voy a devolver a todos tus hijos sanos y salvos, a quienes así lo han querido, lo quieren y lo deseamos. El Señor Jesucristo nos regala la salvación. Vamos entonces a mirar muy especialmente, queridos hermanos, ese nacimiento maravilloso, esa encarnación del Hijo de Dios, ese hacerse hombre del niño Jesús. El nacimiento de Cristo afectó a todos los hombres de todos los tiempos y lugares. Obviamente, Él es el Salvador del mundo, el Salvador universal. No es cualquier Salvador, no es cualquier ser humano, no es cualquier hombre. No, Él es Dios que se encarna y que ha querido nacer de una doncella, de la Virgen María, para salvarnos a todos en la misma condición humana. Por primera vez Dios entra a formar parte de la historia humana. Desde ese momento en adelante la historia se dividió en dos, antes y después de Cristo. Desde el momento de la encarnación del Hijo de Dios, el mundo no ha sido igual. Qué hermoso, queridos hermanos. Llegó la luz a vencer las tinieblas morales del hombre. Llegó la vida para imponerse a la cultura de la muerte. Llegó el camino para mostrar a los hombres errantes en este valle de lágrimas el rumbo hacia el cielo. Una hermosura, queridos hermanos. En realidad, eso es para lo que nosotros nos preparamos, para que ese niño Jesús nazca, crezca, se vaya fortaleciendo. Más bien, queridos hermanos, ¿por qué no dejamos que nosotros seamos una María, una Virgen María, cada uno de nosotros, para que Él se encarne en nosotros propiamente? Y que desde allí, un día nosotros podamos dar a luz, todos, a ese niño Jesús, para dárselo a la luz del esposo, la esposa, los hijos, los papás, los hermanos, la familia, los amigos. Qué maravilla sería, queridos hermanos, que ustedes y yo pudiéramos llevar al niño Jesús y entregárselo en las manos a estos seres amados, a estos seres queridos, para que el Señor se quede con ellos y los llene de gracia, de amor y de bendición. Hay nacimientos que han afectado a todo un país o un imperio, como fue el caso del emperador César Augusto.
Pero este nacimiento solo tuvo repercusiones sobre los hombres de su tiempo, allá en ese momento de la historia. El nacimiento de Cristo afectó a todos los hombres de todos los tiempos y lugares. Él es el Salvador del universo. No fue algo que sucedió hace 2023, 25 años. No. Es algo que aconteció allá y sigue aconteciendo en la historia de cada uno de nosotros, todos los días, en cada momento. El catecismo nos recuerda en muchos números: el Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios, en el 457. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad, en el número 459. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, en el 460. Nos lleva a pensar en nuestra vida tan pobre en comparación con la de Cristo. Tenemos que vivir cada vez, queridos hermanos, pensando mucho más en que somos imagen y semejanza de Dios, que no estamos ligados a cualquier ser humano, sino que estamos ligados a Dios, al Salvador, que ahora nos permite este retiro espiritual y nos permite fortalecernos para unirnos mucho más y fuerte con el Señor en su nacimiento. También tienen su trascendencia todos estos aspectos, pues Dios nos da una misión. Tenemos nuestras almas para salvar. Tenemos nuestras almas para salvarlas, pero tenemos nuestras almas para ayudar a salvar a las demás almas, a las almas que el Señor y la Santísima Virgen María nos han concedido. Estas almas son las personas que Dios ha decidido salvar a través de nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestra actividad apostólica, nuestra actividad pastoral. Se los he dicho muchas veces, hijos, la pastoral no es solamente para los clérigos, para los sacerdotes, los consagrados, religiosos y religiosas. La pastoral es para todos los bautizados. Ustedes y yo somos bautizados y ya con solo esa condición que hemos cumplido, tenemos que ser evangelizadores, pastores, salvadores de ovejas, de almas, ser propiciadores de conversión, de cabras a ovejas. Hoy más que nunca la iglesia necesita a hombres y mujeres generosos, dispuestos a dar todo por la causa del reino, hombres y mujeres decididos a predicar la verdad, pero más que a predicar la verdad, a vivir la verdad. La verdad es Cristo. Tenemos que predicar a Cristo, que es la verdad, pero mucho más vivir como Cristo, vivir a Cristo, y eso nos cuesta. No se preocupen, queridos hermanos, a mí también me cuesta. Yo estoy en el mismo proceso que están ustedes. Mucho más duro para mí en mi condición y en mi dignidad de sacerdote. Pero es difícil y es complicado para todos. Pero cada día Dios nos da las fuerzas. Por eso el retiro espiritual, para fortalecernos en su presencia, en su amor y seguir para adelante. Tenemos que ser hombres y mujeres verdaderamente santos, imitadores de Jesucristo e ilusionados por darle a conocer a los demás, por presentarle a los demás el Cristo que hay en mí, por llevar a todas partes el Cristo que va a nacer en mí, que se encarna en mí
que quiere crecer en mí para que yo lo dé a la luz pública, a los hermanos, a la comunidad, a la familia, al grupo de servidores, allá en el sitio de trabajo, en el sitio de estudio. Tenemos que ser hombres y mujeres conquistadores de fieles para la iglesia y nosotros ser fieles a la iglesia y en todo y convencidos de nuestra misión vital en el mundo de hoy. Ser portadores de Cristo Jesús, que se ha encarnado en la condición del ser humano, que ha nacido para darnos la vida, que nacerá el próximo 24 de diciembre para amarnos, para glorificarnos. Es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Muy especialmente, hijos, tenemos que continuar siempre fortaleciéndonos, caminando de la mano del Señor Jesucristo, caminando siempre hacia ese encuentro maravilloso con el Señor, caminando siempre y recordando que Dios está en cada uno de nosotros. La iglesia, queridos hermanos, nos da 4 grandes razones por las que Dios se hizo hombre, por las que Dios se encarnó en el vientre de la Santísima Virgen María y se hizo hombre. Necesitamos de vez en cuando repasar nuestras verdaderas y fundamentales posiciones y criterios de fe y de amor hacia el Señor. Todo esto nos va a ayudar a fortalecer nuestros cimientos como verdaderos cristianos, católicos, convencidos y practicantes de nuestra fe. Cuando recitamos el credo decimos: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación, nuestra redención. El apóstol San Pablo, queridos hermanos, muy especialmente dirigiéndose a los filipenses 2, 5 al 8, dice: tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y una muerte de cruz. Una hermosura. Tenemos un rey, queridos hermanos. Lo vivíamos el domingo anterior. Un rey, un verdadero rey que nos ama, que lo da todo por ti y por mí. San Gregorio de Niza, padre de la Iglesia, escribe en su hermosa oración catequética que nos introduce en el tema: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, pero era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Lo que les decía ahorita, en las oscuridades nuestras, Dios acontece todos los días para amarnos y recordarnos que Él está vivo, está verdadero en medio de nosotros, para salvarnos. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos,
Esperábamos un Salvador, prisioneros, un socorro, esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? En el catecismo, queridos hermanos, nos encontramos muy especialmente esos 4 aspectos que ya mirábamos. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliarnos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14. Él se manifestó para quitar los pecados. Primera de Juan 3:5. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor de Dios que nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Primera de Juan 4:9. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Mateo 11:29. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y de la norma de la ley nueva. ¿Cuál es la ley nueva, hermanos? ¿Cuál es la ley nueva? La que tanto hemos revisado nosotros. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Juan 15:12. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo, la ofrenda efectiva del Señor Jesucristo para ti y para mí. Marcos 8:34. De esa misma forma, tú y yo tenemos que ser ofrenda para el esposo, la esposa, los hijos, los papás, los hermanos, los amigos, el grupo de servidores, la comunidad parroquial, el grupo al que perteneces, en tu trabajo, en tu estudio, en todas partes. Tenemos que donarnos. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. San Irineo de León. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. San Atanasio de Alejandría, los padres apostólicos, los padres de la Iglesia, que tanto bien han hecho con sus escritos. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Santo Tomás de Aquino. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es Dios. Primera de Juan 4:2. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos, cuando canta el gran misterio de la piedad. Él
ha sido manifestado en la carne. Primera de Timoteo 3:16. Maravilloso, queridos hermanos. Qué especial que podamos meditar unos minuticos en este aspecto tan importante de la encarnación del Hijo de Dios que se hace hombre, que camina contigo, conmigo, que no nos deja, que no nos abandona, que siempre está con nosotros. Quedémonos unos minuticos ante el Santísimo, mirándolo, contemplándolo. Él me mira, yo lo miro. Dios y mi alma y Dios y nada más.